Es el periodo que fue de 1877 a 1911 que se caracterizó por la permanencia de Porfirio Díaz en el poder. Este suceso se caracterizó por la paz y la estabilidad nacional. Aunque la desigualdad entre distintos sectores sociales persistió. ¿Y cuáles fueron las causas de esto? La primera causa fue la guerra de liberales contra conservadores. La causa de esto fue la diferencia de ideas entre ambos partidos. Las principales ideas liberales era construir una república federal, que el poder máximo estuviera en el centro del país y que en cada estado debía existir un gobernador y un presidente para cada uno de los municipios electo democráticamente. Por otra vertiente, las ideas conservadoras eran simplemente que México fuera una república centralista y de carácter monárquico. La segunda causa fue la gran victoria de Porfirio Díaz contra las tropas francesas en el año de 1862, la cual le dio otro logro más para Juárez y los liberadores. La tercera causa fue la muerte de Benito Juárez en 1872, lo que dejó a Lerdo de Tejada en el poder. Como última causa, en 1877 Porfirio Díaz fue electo presidente de la República Mexicana. Pero ¿cómo fue que pasó esto? En el año de 1871, Díaz seguía perseverante por la presidencia de nuestro país, donde además de participar Juárez y Lerdo de Tejada, otra vez no ganó debido a la reelección de su anterior capitán, Benito Juárez, por lo que ideó el Plan de Noria, en donde se oponía a la reelección de Juárez. En el año de 1872, muere Juárez, lo que dejó en la presidencia a Lerdo de Tejada. 4 años después, cuando Lerdo de Tejada quiso reelegirse, Porfirio Díaz lanzó un plan en contra de Lerdo, en el cual pudo ganar la presidencia de forma provisional. El porfiriato perjudicó y benefició a México. Benefició mucho a las clases altas y al clero, ya que ésta les daba mayor oportunidad en todas las áreas, como en la educación, en lo laboral y en lo económico. Por otro lado, la clase baja se perjudicó, ya que no contaba con apoyos de Díaz, pero también en algunos aspectos salió beneficiada, como en las nuevas tecnologías que facilitaba el trabajo. La clase alta adoptó formas de costumbre y vivienda similar a la que tenían los europeos. Por ejemplo, adoptó lo que es en las calles anchas y llenas de árboles, parecida a las avenidas francesas, o las casas que poseían estas clases sociales. Por el otro lado, el pueblo vivía en condiciones de trabajo extremo, ya que era sometido a largas jornadas de trabajo sin comer y descansar. El porfiriato se caracterizó por la paz forzada, la cual se dio gracias a la ley Fuga, a la cual Porfirio se refería con la frase "mátelos en caliente". Esto significa que toda aquella persona a la que se le sospechara de conspiración era asesinada sin juicio previo. La clase media se pudo desarrollar en la sociedad gracias a que Díaz aumentó el nivel académico, realizó nuevas universidades, en las que surgieron ingenieros, abogados, médicos y licenciados que obtendrían mejores trabajos en aspecto económico y de salud. En lo político surgió otra famosa frase de Díaz, que era la de "poca política, mucha administración", la cual decía que para gobernar no solo hay que proponer ideas, sino hay que cumplirlas y llevarlas a cabo, por lo que con estas pudo introducir en México grandes avances tecnológicos. Pero, ¿quién fue Porfirio? Porfirio nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Muy joven inició su formación en el seminario de Conciliar. Muy pronto lo abandona para estudiar arte y ciencia. Sin ninguna formación militar, Díaz destacó como gran militar. Gracias a que logró ser un militar reconocido,
Participó en numerosas batallas, como en la invasión de Estados Unidos, la segunda intervención francesa y en conflictos laborales como el de Río Blanco y el de Cananea. Se realizó en Cananea, Sonora, contra la empresa de Cananea Consolidated Copper Company el 1 de julio de 1906. La principal causa fue la desigualdad de salarios, ya que los mexicanos les hacían trabajar jornadas muy largas con poco salario y a los americanos les pagaban mucho por pocas horas de trabajo. Cuando los trabajadores de Sonora comienzan a levantarse en armas en contra de su jefe por un salario justo, Porfirio Díaz llama a los sheriffs de Texas y masacran a todos los trabajadores. La huelga nacional textil en Veracruz de 1906 a 1907 refleja el fortalecimiento del movimiento obrero. Fue originado por los abusos de las tiendas de raya, casas de empeño, los exiguos salarios, la discriminación y el despotismo con el que eran tratados los obreros. Pero no todo lo que hizo Porfirio Díaz fue malo, ya que él dejó entrar inversionistas extranjeros para que invirtieran en la industria y en lo que es la tecnología del país. Gracias a esto nos brindó aportaciones como el ferrocarril, el telégrafo y el Palacio de Bellas Artes. Por ejemplo, el ferrocarril fue una aportación muy importante, ya que ayudó al comercio internacional en lo que es la exportación y la importación. Actualmente se sigue utilizando mucho para que ahí se transporten productos como comida y minería. Esto fue hecho gracias a Porfirio Díaz. El telégrafo fue una aportación muy importante que también hizo Porfirio Díaz, y esto ayudó a lo que es la comunicación. Actualmente el telégrafo ya no se usa gracias a que hay otros métodos de comunicación más efectivos. Otra aportación muy importante que hizo Porfirio Díaz fue la construcción del Palacio de Bellas Artes, que fue construida con la influencia de estilos barrocos franceses. Actualmente es considerado patrimonio cultural. Porfirio hizo otras aportaciones como el motor de combustión interna, la electricidad, y también hizo la llegada del automóvil en el año de 1896 y 1898. Porfirio Díaz fundó lo que actualmente conocemos como la UNAM, pero en ese momento el nombre original era Universidad Nacional de México, hasta que en el gobierno de José López Portillo se le dio una autonomía y ahora se conoce como Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, Porfirio Díaz fue el primer ser humano en utilizar a grandes cantidades campos de concentración, principalmente contra los indios y los yaquis. El Aguizote era el periódico de la época de Porfirio Díaz en el que se criticaba su forma de gobierno. En resumen, este suceso conocido como el Porfiriato, caracterizado por Porfirio Díaz, fue el momento político de 1877 a 1911. El gobierno de Porfirio Díaz fue una dictadura donde estableció leyes muy radicales como la Ley Fuga, que en pocas palabras era para establecer paz forzada.
Comenzó como un militar defendiendo a México en numerosas batallas. Después abandonó la milicia para entrar en la política, con lo que logró participar en muchos movimientos y conflictos armados, los que le dieron popularidad para poder postularse y ser electo presidente. La primera vez que se postuló Porfirio Díaz no ganó. Se postuló junto con Benito Juárez y Lerdo de Tejada. El ganador fue Benito Juárez gracias a su reelección. Al morir Benito Juárez, queda como presidente interino Lerdo de Tejada. Cuatro años después, Lerdo de Tejada intenta reelegirse, pero Porfirio Díaz lanza el plan de Tuxtepec, con el que llega al poder. Al término del periodo del gobierno de Porfirio Díaz, Manuel González llega para suplirlo. Al final del gobierno de Manuel González, Porfirio sube de nuevo al poder, siendo reelecto 8 veces. Después de que Porfirio fuera reelecto 8 veces, llega Francisco I. Madero quitándole su poder con el Plan de San Luis, con el que inició la revolución. Mucha gente considera a Porfirio Díaz como el principal antagonista de la historia de nuestro país. En cambio, otros lo consideran como el máximo héroe de nuestra nación. Created using Powtoon.